Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una pijama para niños. Este patronaje sirve tanto para niña como para niños, pero la realicé en un estampado para niños. Por aquí le voy a estar dejando la tabla de medidas. Yo la voy a estar realizando en la talla 8. Iniciaremos doblando el papel a la mitad. Marcaremos desde el punto inicial el talle, que en mi caso son 36 centímetros. Y escuadramos una línea. Bajamos un cuarto de contorno de pecho, que en mi caso son 19, y escuadramos una línea. Aquí marcamos la sexta parte de contorno de cuello y bajamos 2 centímetros. Esto para todas las tallas. Unimos para formar el cuello. Mitad de ancho de espalda, que en mi caso son 15 centímetros. Y aquí y unimos. En esta línea vamos a bajar 3 centímetros y medio, que es la caída de hombro. Esto para todas las tallas. Unimos al cuello. Y medimos ancho de hombro. Marcamos la mitad de esta línea. Subimos 2 centímetros y medio en el vértice. Aquí marcamos un cuarto de contorno de pecho, que en mi caso son 19. Y unimos estos puntos para formar la sisa. Medimos la distancia que nos dio aquí y la trasladamos sumándoles 2 centímetros para ruedo. Y escuadramos. Aquí marcamos un cuarto de contorno de pecho, que son 19, y lo unimos a la sisa. Así tendríamos la parte trasera. Para la parte delantera la vamos a realizar aquí mismo y vamos a entrar 0.3 centímetros aquí. Bajamos 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí. Y unimos estos puntos. Y marcamos la sisa delantera. Para el cuello delantero bajamos la sexta parte de contorno de cuello más 2 centímetros. Esto para todas las tallas. Y unimos al hombro. Recortamos primero la parte trasera. Posicionamos sobre un papel doblado y cargamos. Recortamos y ahora sí recortamos la parte delantera. Así tendríamos la parte delantera y trasera. Para la manga vamos a medir la sisa delantera y la sisa trasera. Sumamos ambos y lo dividimos entre 2. En mi caso me da 16. En un papel doblado a la mitad vamos a marcar la mitad de un cuarto de contorno de pecho, que en mi caso son 9,5. Y escuadramos una línea. Entramos 1,5 centímetros. A partir de ese 1,5 centímetros vamos a marcar los 16 centímetros que caigan sobre la línea. Allí marcaremos un punto y trazamos una línea. Esa línea la dividimos en 4. En el primer punto vamos a salir 1 centímetro. El segundo punto lo dejamos así y en el tercer punto vamos a entrar 0.3 centímetros y a salir 0.3 centímetros. Unimos estos puntos de esta manera. Pasamos por el primero, por el segundo y entramos los 0.3 centímetros hasta llegar al final. Hacemos lo mismo con la siguiente, pero esta vez salimos los 0.3 centímetros y llegamos al final. Marcamos el largo, que en este caso son 44 centímetros. Escuadramos una línea.
Marcamos el ancho, que en mi caso son 12 centímetros. Y unimos. Recortamos. Abrimos y le quitamos la pestaña de la parte delantera. Así tendríamos la parte delantera y trasera. Aquí mismo en este papel vamos a colocar el ancho del puño. Vamos a marcar 10 centímetros y escuadramos una línea. Marcamos 9 centímetros aquí y 9 aquí. Y unimos. Solamente le estoy quitando 3 centímetros al ancho de la manga. Todo depende también de lo que estire el puño que le vayan a colocar. Y así tendríamos lista la manga y el puño. La manga se cortaría por 2, el puño por 2, el delantero por 1 y el trasero por 1. Para la parte delantera vamos a necesitar un rectángulo de 15 por 12 centímetros. Lo vamos a marcar a la mitad y 1 centímetro a cada lado, que nos va a servir de guía para la costura. Este va a ser para la tela que lleva en la parte del frente. Y trazamos una línea. Marcamos medio centímetro en la parte de abajo y trazamos una línea. Y así nos quedaría. Y vamos a coser alrededor y vamos a cortar en el medio. Eso lo vamos a ver durante la costura. Para el cuello solo cortamos una tira de 5 centímetros por el contorno. Vamos a pasar a patronar la parte inferior. En este caso vamos a necesitar un papel. Vamos a dejar 5 centímetros del borde del papel y trazamos una línea. Estos 5 centímetros van a ser 3 para el elástico y 2 centímetros para la parte trasera. En este caso le estoy dejando esto porque voy a usar un elástico de 1,5 centímetros. De aquí vamos a bajar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Y escuadramos una línea. Aquí en la primera línea vamos a marcar 25 centímetros. Y en esta 25 centímetros y unimos. Desde los 25 centímetros hacia afuera vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Lo marcamos aquí y unimos. Desde la línea central vamos a marcar hacia afuera un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros. Este es para la parte trasera, que en mi caso son 22 centímetros. Y unimos estos puntos. Ahora aquí vamos a marcar el tiro delantero. Para ello dividimos el contorno de cadera entre 20. En mi caso son 3,4. Subimos 2,5 centímetros en el vértice. Subimos 6 centímetros en esta línea. Entramos 1 centímetro y unimos estos puntos para formar el tiro. Para el tiro trasero vamos a marcar el doble de lo que utilizamos en el delantero, que en este caso son 6,8. Subimos 4 centímetros en el vértice, buscamos la mitad de esta línea, entramos 1 centímetro y unimos estos puntos para formar el tiro trasero. Aquí vamos a alargar esta línea central.
Aquí vamos a marcar el largo total del pantalón, que en mi caso son 76 centímetros más 2 de ruedo. Los marcamos aquí también. Y escuadramos estas dos líneas. En la línea de la bota vamos a marcar 16 centímetros hacia la parte delantera. Vamos a buscar la mitad de esta línea y vamos a colocar hacia la parte delantera 18 centímetros. Y unimos estos dos puntos. Escuadramos una línea aquí que sería para la rodilla. Alargamos esta línea. Para la parte trasera le vamos a aumentar 2 centímetros. En este caso, si puse 18, para la parte trasera voy a poner 20. En la parte de la bota igualmente puse 16 centímetros, para la parte trasera serían 18. Unimos estos dos puntos. Ahora unimos la línea de la rodilla con el delantero con una curva suave. Hacemos lo mismo con la parte trasera. Y así tendríamos listo la parte delantera y trasera. Aquí completamos estas líneas, tanto del delantero como del trasero. Y en la parte delantera vamos a bajar 2 centímetros. Y lo vamos a unir a la parte trasera. Recortamos. Doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos. Este se cortaría 2 veces, así abierto. Así tendríamos listo el patrón de la pijama. Recuerden que en el siguiente tutorial vamos a estar realizando la confección. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.